buenas noches, queridos compañeros, colegas, miembros del Colegio Mexicano de Reumatología, presidentes y todos aquellos que estén escuchando esta sesión. Bienvenidos a la sesión del 31 de mayo de 2022 del Colegio Mexicano de Reumatología, que en esta ocasión es muy especial, puesto que es en conjunto con la Sociedad Mexicana de Inmunología. El pasado jueves ya se llevó a cabo la parte que se compartió con la Sociedad de Inmunología y las ponencias y las palabras de un servidor y del presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología han sido grabadas y serán puestas después de mi intervención y de la intervención de la doctora Karina Ruiz, nuestra secretaria. Entonces se llevó a cabo, dentro de las actividades de la mesa directiva, el llamado Open House en la industria farmacéutica, el lunes 9 de mayo en un salón en un hotel de esta ciudad. La función o el objetivo de este Open House fue presentar los planes para este año del colegio, de su comité ejecutivo, a la industria farmacéutica, para que ellos decidieran en qué estaban interesados y en qué nos podrían apoyar. Obviamente se expusieron las diversas actividades que tendremos y se culminó todo con la presentación del Congreso Mexicano de Reumatología, que esperemos que pueda ser presencial en esta ocasión en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pues hubo una buena respuesta de la industria farmacéutica, ya tomaron algunas de las actividades que tenemos, inclusive ya reservaron algunas cosas para el Congreso Mexicano de Reumatología. En segundo lugar, se hizo la segunda visita de inspección a la ciudad de Mérida, Yucatán, el 12 y el 13 de mayo, con la finalidad de que se vaya preparando nuestro Congreso, que será en febrero del año entrante. Grabamos ahí unos pequeños videos en las afueras del Centro Internacional de Congresos de la ciudad de Mérida, para presentarles nuestro proyecto al Congreso y estimularlos a asistir. Pueden ustedes encontrar estos pequeños videos en nuestra página, en la parte de noticias, y ahí habla en el apartado que dice noticias del Congreso. Como habíamos dicho en la sesión pasada, teníamos la intención de crear el Comité de Reumatología Pediátrica. Ya se creó este comité. Yo le había pedido a nuestra secretaria, la doctora Karina Ruiz, que es reumatóloga pediatra, que organizara este comité. Ya lo hizo, ya se formó este comité. Estamos en este momento 7 u 8 miembros. Tuvimos una reunión con ellos para planear cuáles serían las finalidades de tener este comité. Ya todo eso quedó claro y se les pidió que si querían poner a alguien más como miembro lo podían hacer. Entonces está en proceso este comité de quedar bien constituido y será una parte importante de nuestro colegio. Hace 2 días tuvimos una reunión con TIF, que es la compañía privada que nos está aconsejando cómo meter los dossiers al Consejo de Salubridad General para obtener los gastos catastróficos o la categoría de gastos catastróficos para nuestras enfermedades reumáticas por el bien de nuestros pacientes. Entonces, esta fue una idea del doctor César Francisco Pacheco Tena, como lo dije en la sesión anterior, nuestro presidente entonces, ahora ex presidente, quien diseñó los dossiers con todos nosotros en conjunto con esta compañía, y se logró meter durante su gestión el dossier de artritis reumatoide. Entonces ese está en proceso. Se consiguió el aval gracias a las acciones de nuestra secretaria, la doctora Karina Ruiz, de la doctora Guadalupe Guerrero, directora general del Hospital General de México. Para meter estos dossiers al Consejo de Salubridad General se necesita el aval de algún director de alguna institución de salud. Entonces, Karina consiguió este aval y ya tuvimos una reunión con la doctora Guerrero, quien aceptó
patrocinar el dossier de lupus, y pues existen las posibilidades de que también patrocine los otros dos o dé el aval para los otros dos, que son de espondiloartritis y de enfermedades del tejido conjuntivo. Hablando del bienestar de nuestros pacientes, pues todos sabemos lo que está sucediendo con la posible contratación de médicos extranjeros para trabajar en nuestro país. Y por ahí han llegado algunas opiniones al colegio sobre cuál es la posición del colegio. Creo que es conveniente aclarar porque pues, muchas veces se desconoce qué es lo que puede o no estar haciendo el colegio al respecto. Hay que aclarar algunas cosas. Las cartas que mandaron muchos colegios, asociaciones, confederaciones médicas o algún otro tipo de actividad, el colegio no fue convocado, ni siquiera se nos avisó que se iban a hacer ese tipo de actividades, así que simplemente se mandan las cartas y todas las demás actividades en un momento sin que nosotros estemos enterados. Por otro lado, debo aclarar que siempre velaré por el interés de todos los miembros del colegio y de nuestros pacientes, entonces yo no puedo dar una opinión a nombre de todos los demás sin saber cuál es la opinión de la mayoría de los miembros de nuestro colegio. Por otro lado también, como acabo de mencionar, estamos sometiendo nuestras enfermedades reumáticas para obtener la categoría de gastos catastróficos, y ya se nos había aconsejado anteriormente que no deberíamos meternos en cuestiones políticas si queríamos que estos dossiers tuvieran éxito y fueran aceptados. Entonces, sé que esto es un tema controversial, pero creo que era pertinente hacer algún tipo de aclaración al respecto. Por último, pues vamos a pasar a la lectura del acta de la sesión anterior, y después de esto volveré a tomar la palabra para presentar la sesión académica. Entonces los dejo en compañía de la doctora Karina Ruiz, nuestra secretaria. Hola, excelente tarde. Vamos a dar a continuación la lectura del acta de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de abril del 2022. Siendo las 20 horas del día 26 de abril del 2022, a través de la plataforma Zoom y YouTube, usadas por la contingencia sanitaria relacionada a la pandemia por COVID-19, tuvo lugar la presentación de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de abril del 2022. Se registró un total de 177 asistentes en línea. Se inició la sesión con el siguiente orden: la bienvenida y el informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología y presentación de la primera sesión académica de gestión a cargo del presidente, a cargo del doctor Luis Humberto Silveira Torre. Continuamos con la lectura del acta en aquel momento de la sesión anterior por la secretaria del Colegio Mexicano de Reumatología, una servidora, y posteriormente se continuó con la sesión académica, preguntas y respuestas. Se dio la bienvenida por parte del doctor Luis Humberto Silveira Torre, quien dio la bienvenida a la sesión ordinaria del mes de abril del 2022, presentando a una servidora como secretaria del colegio y al doctor Luis Manuel Vera Candanero, que es el tesorero. El doctor Silveira comenzó la sesión recordando a la doctora María de los Ángeles Rivera Cruz, esposa de nuestro colega, el doctor José Antonio Pérez Díaz, quien lamentablemente falleció el pasado 27 de marzo, notificación que se dio por parte del Colegio Mexicano de Reumatología vía correo electrónico. El doctor Silveira también expresó su más sentido pésame. El doctor Silveira hizo referencia a la comunidad del programa académico del Comité de Educación, estableciendo que dará continuidad con el programa de sesiones mensuales establecido a través de dicho comité, ahora dirigido por la doctora María Azucena Ramos Sánchez. Comentó que tanto esta sesión como la siguiente serán virtuales, la próxima será en conjunto con la Sociedad Mexicana de Inmunología, estando pendiente el tema a tratar. También se continuará con las sesiones extraordinarias. La primera ya está pactada con GSK
y si las condiciones de la pandemia lo permiten, se realizará la sesión mensual ya presencial para el mes de junio. A petición de la doctora Sandra Muñoz, presidenta del Consejo Mexicano de Reumatología, las sesiones académicas dirigidas a residentes de reumatología serán coordinadas a través del colegio, ya que el CONASEM, que es un órgano rector de los consejos de especialidades médicas, establece que dichas actividades no son función del consejo. Es por eso que el Colegio Mexicano de Reumatología tomará la coordinación y respetará el programa y los ponentes establecidos por el consejo, solo reorganizando las sesiones. Comentó también acerca de una solicitud por una compañía farmacéutica para avalar una carta para sometimiento ante COFEPRIS de un fármaco biológico para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil. Anunció la creación del Comité de Reumatología Pediátrica dentro del Colegio Mexicano de Reumatología, favoreciendo la participación de este gremio. También comentó sobre el proyecto de la presentación de los dossiers al Consejo de Salubridad General dentro de los gastos catastróficos, que había sido iniciado por el doctor César Pacheco, expresidente del colegio. Informó que el de artritis reumatoides ya ha sido sometido a través de la gestión del doctor Pacheco y que se está avanzando en el proceso de sometimiento correspondiente al lupus eritematoso sistémico y que posteriormente se continuará con el de espondiloartritis y el de enfermedades de tejido conjuntivo. Se invitó a escuchar los podcasts para socios a través de la página del colegio en la sección de socios, las cuales ya están disponibles. Hizo referencia a que un grupo de investigadores de Querétaro solicitaron el apoyo del colegio para el registro de pacientes con lupus eritematoso sistémico y el desarrollo de protocolos de investigación a través de esta plataforma. Se firmó ya el convenio en colaboración con las sociedades argentina y brasileña de reumatología para colaboración de estudios de COVID. Reiteró que el próximo Congreso Mexicano de Reumatología será presencial en la ciudad de Mérida, Yucatán. Terminada la lectura del acta anterior, continuó el acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados del Colegio Mexicano de Reumatología AC, celebrada el día 13 de marzo del 2022 por parte de la doctora Ivonne Karina Ruiz López, que fue la versión corta, haciendo referencia a que la versión original estaría disponible para quien así deseara consultarla. A continuación, el doctor Silveira presentó la sesión académica con el tema trasplante renal en la nefritis lúpica, donde estamos ahora, coordinada por la doctora María Azucena Ramos Sánchez, profesora titular del curso de especialidad en reumatología en el Centro Médico Nacional del Noroeste, UMAE número 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León. Participaron los doctores Luciano Ortiz Treviño, Yadira Mejía Holguín y Fausto Manuel Pech Novelo. La sesión dio lugar, la sesión académica, y posteriormente se pasó a la sesión de preguntas y respuestas. Se abrió sesión a preguntas y respuestas al terminar las presentaciones y posteriormente se dio por concluida la sesión por parte del presidente, doctor Luis Humberto Silveira Torre. Gracias. Muchas gracias, Karina. Pues vamos a proceder entonces a la sesión académica. Como lo habíamos dicho, esta es una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Inmunología, cuyo presidente es el doctor José Antonio Enciso Moreno. Y el intercambio que se inició con la Sociedad Mexicana de Inmunología se originó porque esta sociedad contactó a la doctora Desiree Alpizar y a un servidor para explorar el hecho de tener actividades conjuntas entre las dos sociedades o asociaciones, lo cual tanto a Desiree como a mí nos pareció excelente, porque además una de las ideas que tenía era hacer sesiones conjuntas con otras asociaciones, que también ya había tenido esa idea el doctor Pacheco, aunque a final de cuentas no se pudo concretar por la pandemia. Entonces una de las actividades que le propuse al presidente de la Sociedad de Inmunología era pues una sesión conjunta y pues eso es lo que vamos a llevar a cabo en este momento.
Ya existe, como les había mencionado, la grabación de la sesión, cómo se presentó con ellos, así que no voy a ser repetitivo en cuanto a los que van a presentar a los temas, pero en general es sobre el microbioma o microbiota en diversas alteraciones, incluyendo enfermedades reumáticas, y habrá una presentación por parte de la Sociedad de Inmunología y otra por nuestro colegio, que estará a cargo de nuestro querido expresidente, el doctor César Francisco Pacheco. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, por cierto, es conveniente recordarles que es muy probable, 80-90% de probabilidades tenemos, ya se está concretando eso, que nuestra próxima sesión mensual, que se llevará a cabo el último martes del mes de junio, se pueda llevar a cabo en forma presencial en el Hotel Bel Air, que está localizado detrás del World Trade Center. Ojalá lo podamos realizar y así nos podamos reunir de nueva cuenta todos los que somos habituales en las sesiones mensuales. Muchas gracias. Hola a todos. Bienvenidos a la primera sesión conjunta del Colegio Mexicano de Reumatología y la Sociedad Mexicana de Inmunología. Es un honor para mí presentar esta sesión titulada Enfermedades autoinmunes, autoinmunidad y microbiota. En esta sesión tendremos dos ponentes. Por parte de la Sociedad Mexicana de Inmunología, al doctor Leopoldo Santos, quien hablará del reconocimiento de la microbiota del calostro humano por IgA y su posible papel en la colonización del intestino del recién nacido. Y por parte del Colegio Mexicano de Reumatología, tenemos al doctor César Pacheco Tena, quien hablará del efecto de la levofloxacina en la disbiosis intestinal en un modelo murino de espondiloartritis. Quisiera primeramente presentar al doctor César Pacheco Tena, quien es expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología, reumatólogo con amplia experiencia clínica y en investigación básica y clínica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, catedrático e investigador en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cedo la palabra a la doctora Ivonne Rosenstein, quien presentará al doctor Leopoldo Santos. Muy bien, muchas gracias, doctora Alpizar. Pues yo iba, no sé, a presentar al doctor Leopoldo Santos, porque veo que ya llegó nuestro presidente, que es el doctor José Antonio Enciso. Entonces, Toño, tú nos dices cómo quieres que vayamos. Antes que nada, les pido disculpas, venía en carretera, vengo llegando a San Luis al Congreso de Infecto y justo ahorita me conecté. Creo que lo ideal es, si tú me haces favor, Ivonne, de presentar para no cambiar. Solamente quería agradecer a todos esta primera sesión conjunta y nos da mucho gusto que el capítulo de inmunología clínica esté realmente incorporándose con sus actividades, y creo que esto se debe en gran parte al gran esfuerzo que ha puesto el doctor Eduardo Ferat, a quien le agradecemos mucho su participación para poder lograr esta conjunción. Adelante, Ivonne. Muchas gracias, Toño. Sí, pues yo también me quiero pues unir a felicitarnos a todos por haber logrado esto, porque creo que realmente es un gran logro, y también, sobre todo, felicitar a Eduardo y al doctor Pacheco y a la doctora Desiree por haber tenido el aguante de todos los múltiples correos que se intercambiaron y que finalmente lo logramos. Entonces, pues qué bueno. Y bueno, sin más, pues voy a proceder a presentar a nuestro ponente de hoy. Y pues también, quizás antes de presentarlo, recordar que esta sesión es un poco especial, aparte de que es una sesión doble, o sea, hacemos esta primera parte dentro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, pero el próximo martes a las 8 es la segunda parte de la sesión, y a la cual pues también estarán invitados a asistir. El doctor Leopoldo Santos es investigador en el CINVESTAB, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, y es el jefe de departamento del Departamento de Biomedicina Molecular, pero también es un investigador de ese departamento desde hace muchísimos años, y del cual
ha sido, yo creo que uno de los miembros fundadores y es uno de los pilares del departamento. El doctor Leopoldo Santos tiene su licenciatura por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en microbiología y hizo su maestría y doctorado también en la especialidad de inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y hizo varias estancias postdoctorales en el Departamento de Inmunología del NIH, una en Mill Hill, en Londres, y después, si mal no recuerdo, hizo también una estancia de postdoctoral en lo que antes era DINAX, que ya no es DINAX, en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigación DINAX en Palo Alto, y también luego hizo otras estancias en el NIH, que a lo mejor no cuentan como postdoctorales, pero ha tenido una gran, ¿cómo decir?, una gran comunicación con diversos grupos de investigación fuera de México y la sigue teniendo, ¿no? Ha supervisado a 29 tesis de doctorado y 44 tesis de maestrías, y es autor de más de 100 artículos en revistas indexadas y tienen pues un número importante de citas, más de 2.500, ¿no? Entonces, su interés en la investigación, ya para hablar realmente de la parte pues medular de este asunto, es que en los últimos, su interés de investigación ha sido en los mecanismos de activación, maduración y diferenciación de los linfocitos B humanos. Entonces, en la jerga de los inmunólogos decimos que Leopoldo Santos es una persona de linfos B, es decir, B-cell person. En los últimos años de su trabajo se ha centrado en la búsqueda de la función de las miocinas, que son unas moléculas muy interesantes, en la respuesta inmunológica y además lleva también años caracterizando la IgA y su papel en la formación del microbioma en el calostro humano, que es de hecho creo que de lo que nos va a hablar el día de hoy, ¿no? En cuanto a su servicio a la comunidad de los inmunólogos, es que ha servido como presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología en el 2000, hace ya muchos años, Polo, en el 2002 al 2004, y recientemente fue también, además, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, de la LAI, y es miembro del Consejo de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y actualmente es miembro del Comité de Publicaciones y fue electo nuevamente miembro del Consejo de la UIS para el siguiente periodo 2019-2022. Pertenece a varias sociedades científicas, entre las cuales obviamente la Sociedad Mexicana de Inmunología, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina. Y también de la Society for Leukocyte Biology y la American Society for the Advancement of Science y la Sociedad Americana de Inmunólogos. Y bueno, sin más, Polo, pues quisiéramos agradecerte muchísimo el haber aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión conjunta. Y pues adelante, y muchas gracias por estar aquí. Perdón por la interrupción. Perdón, nada más darle la palabra al doctor Silveira para que nos dirija unas breves palabras también. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Pues es un honor estar en conjunto con ustedes. Gracias por la iniciativa de su sociedad de contactar a la doctora Alpizar, al doctor Pacheco y a un servidor para que tuviéramos trabajos en conjunto, tanto de investigación como académicos. Y en este caso se nos ocurrió que pudiera haber una sesión en conjunto, como tanto el doctor Pacheco como yo habíamos planeado para nuestras gestiones. Y pues es un honor estar con ustedes. Esto yo creo que será el inicio de una serie de actividades conjuntas con ustedes. Muchas gracias por contactarnos. Y en primer lugar, quiero agradecer a Ivonne su presentación, por supuesto. Siempre me sonroja un poco escuchar mi resumen curricular, pero particularmente la Sociedad Mexicana de Inmunología. Yo, como mencionaba Ivonne, he participado en la sociedad desde hace muchos años, prácticamente desde que era estudiante. He tenido el honor de servir a la Sociedad Mexicana de Inmunología en varios, pues prácticamente en todos los puestos en los cuales había un espacio. Y pues por supuesto que sigo colaborando con la sociedad siempre que soy requerido. Pero vamos a empezar con la presentación, vamos a entrar en materia. Entonces voy a compartir pantalla.
Ya ustedes me dirán si pueden ver mi presentación. Sí, ya se ve bien. Perfecto. Entonces, como mencionaba Ivonne, mi laboratorio trabaja desde hace muchísimo tiempo con linfocitos B. Me interesan las células B prácticamente desde que era estudiante del posgrado. Me interesan los anticuerpos. Y me interesa la investigación translacional. O sea, nos interesa trabajar con pacientes. De ahí el nombre del departamento que dirijo actualmente, que es el Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESCAP. Y trabajamos diferentes aspectos de la inmunología en humanos, pero además hacemos trabajo básico en ratones también. Pero en esta ocasión solamente les voy a hablar de una parte del trabajo de investigación que hacemos con la IGEA. Y quiero empezar pues por los antecedentes muy breve, muy simple. La microbiota, digamos, el estudio de la microbiota es la gran revolución en la biología, en la medicina, en los últimos 15, 20 años. O sea, la atención que ha recibido el estudio de la microbiota es realmente fenomenal. No es nuevo, no es un concepto nuevo. En realidad, el papel de los microorganismos, particularmente de las bacterias, podemos remontarlo a los trabajos, a las observaciones originales de Mechnikov en el Instituto Pasteur. De hecho, Mechnikov es uno de los primeros en proponer el uso de probióticos como auxiliares de la respuesta inmunológica. Pero la verdad de las cosas es que estos conceptos de Mechnikov fueron abandonados por muchísimo tiempo porque no se tenían las herramientas, los elementos para entender el fenómeno. Y no ha sido sino hasta que han llegado los mecanismos de secuenciación masiva que estos conceptos se empezaron a retomar. ¿Y por qué? Pues justamente porque la mayor parte de los microorganismos que habitan en nuestro organismo no son cultivables, no es posible cultivarlos. Entonces, la información que teníamos de ellos era extraordinariamente limitada. Son realmente muy pocos los gérmenes que podemos cultivar en medios de cultivo para su caracterización. Pero fue gracias a las técnicas de secuenciación masiva desarrolladas en los últimos 20 años que fue posible empezar a caracterizar a la microbiota. Entonces, sabemos, depende de los autores que ustedes analicen, depende de su autor de preferencia, pero sabemos que por cada célula del organismo puede haber 1 o 10 bacterias, dependiendo, insisto, el autor. Y esta cantidad de gérmenes, pues van a habitar diferentes compartimentos. Y de hecho sabemos que no hay 2 compartimentos iguales. Por ejemplo, tenemos bacterias que habitan en la piel, pero no todas las bacterias que se encuentran en la piel son las mismas. Las que tienen, por ejemplo, las que se pueden encontrar en las manos son diferentes a las que encontramos en las axilas, que son diferentes a las que encontramos en el cuello o en el área genital. Hay una especialización, hay nichos ecológicos para cada uno de estos microorganismos. Lo mismo pasa en el tracto respiratorio. Las bacterias que encontramos, por ejemplo, en el tracto respiratorio alto son distintas a las que encontramos en el tracto respiratorio bajo. Y las que han sido más estudiadas por facilidad y por disponibilidad son las del tracto gastrointestinal. Y nuevamente, en el caso del tracto gastrointestinal, sabemos que existen diferentes nichos ecológicos y esto está dado en parte por la disponibilidad de nutrientes, pero por otro lado por la tensión de oxígeno. O sea, la tensión de oxígeno no es igual a todo lo largo del tubo digestivo, del aparato digestivo, y tenemos zonas microhidrofílicas o zonas francamente anaerobias, donde los gérmenes que se encuentran son totalmente distintos. Entonces no es lo mismo estudiar, por ejemplo, la microbiota del duodeno que estudiar la microbiota del colon. Entonces, sabemos que estos gérmenes están ahí. ¿Qué hacen? Bueno, lo que hemos aprendido precisamente en los últimos 10, 15 años ha sido que estos gérmenes en realidad son detonantes importantes, en primer lugar, de la maduración del sistema inmunológico. Son elementos fundamentales, pero no solo eso, ahora sabemos que muchos de estos gérmenes producen probióticos, estos producen sustancias que nos ayudan a tener una vida saludable. Se sabía desde hace mucho tiempo de que, por ejemplo, algunas bacterias producen vitaminas que nosotros no podemos sintetizar, que pueden degradar, por ejemplo, algunos alimentos para los cuales no tenemos enzimas. Pero ahora sabemos que esto es mucho más complejo. Ahora sabemos que parte del bienestar está dado
por algunos metabolitos producidos por las bacterias, y uno de los más sorprendentes, al menos para mí, fue encontrar que las bacterias pueden producir serotonina, por ejemplo. Entonces ahora podemos decir que panza llena, corazón contento, efectivamente, y en un estómago bien alimentado y con una microbiota sana, pues podemos encontrar un individuo feliz. Pero esto se vuelve crítico justamente cuando esta variabilidad genética y estos nichos ecológicos se alteran por alguna razón. Y uno de los mecanismos con los cuales hemos aprendido quizá más sobre cómo se pueden alterar estos nichos ecológicos y esta variabilidad es precisamente con el uso indiscriminado de antibióticos. O sea, sabemos que los antibióticos alteran importantemente la microbiota, empezando por la intestinal, y esto puede causar un desequilibrio en las proporciones de bacterias que habitan en estos nichos, o el barrido literalmente de algunas bacterias de ciertos nichos ecológicos, y esto favorece el crecimiento de otras bacterias que normalmente se pueden encontrar ahí, pero pueden ganar abundancia. Y esto se conoce, es un término que se emplea desde hace no más de 15 años, como disbiosis. Esto es una composición alterada de las bacterias, y sabemos que este es un detonante muy importante de enfermedad. De hecho, mucho de lo que sabemos de las enfermedades inflamatorias del intestino, en sus diferentes versiones, se deben en buena medida inicialmente, o el detonante principal fue una disbiosis, que más adelante causó un fenómeno inflamatorio alterado, una respuesta alterada del sistema inmunológico, que es quien explica todo esto. Pero bueno, me voy un poco más rápido. A nosotros nos interesaba estudiar la microbiota, no somos nuevos en ese sentido, hay muchos estudios al respecto, pero nos interesaba específicamente estudiar la microbiota en la interfase madre-hijo, particularmente en los días posteriores al parto. Sabemos que el recién nacido se coloniza a través de el trabajo de parto en el canal vaginal. Son las primeras bacterias que recibe, y sabemos que estas bacterias van a ser muy importantes, de acuerdo a la literatura, muy importantes en establecer una primera microbiota. Esta microbiota, por ejemplo, se altera importantemente cuando el parto se realiza por vía cesárea. En ese sentido, la microbiota es distinta, y esto causa una disbiosis en el recién nacido que puede llevarlo a consecuencias importantes más adelante en su vida. Pero bueno, de esto no voy a hablar, me voy a concentrar específicamente en esta interfase y en el trabajo de parto normal. Entonces, sabemos que esta microbiota es importante, decíamos, porque produce prebióticos, va a colonizar a través de probióticos, esos de microorganismos, de gérmenes, que van a habitar no solamente el tracto digestivo del recién nacido, sino además la piel, las mucosas, etcétera, y esto, decíamos, tiene consecuencias importantes. El otro componente que estudiamos en mi laboratorio desde hace mucho tiempo es el calostro, y nos interesa particularmente el calostro. El calostro es la primera secreción que producen las madres después de dar a luz, y nos interesa estudiar particularmente el calostro porque es un producto extraordinariamente rico en anticuerpos, en inmunoglobulinas. De hecho, el calostro que producen las madres después del parto es su composición es predominantemente, como podemos ver aquí, es predominantemente anticuerpos. Y queríamos saber qué es lo que hacen esos anticuerpos, o sea, cuál es la consecuencia. De hecho, los primeros trabajos que publicamos en el área hace poco más de 4 años se referían precisamente a la caracterización de estas inmunoglobulinas en el calostro. Lo voy a mencionar muy brevemente más adelante, sin tomar en cuenta la microbiota. Y bueno, sabemos que estas características inmunológicas del calostro se van perdiendo al paso de los días. Hay un periodo de transición de aproximadamente 10 días en los cuales se disminuye la producción de inmunoglobulinas y se incrementa la producción de factores de nutrición. Entonces, el calostro no es un fluido de nutrición, sino es un fluido fundamentalmente de protección. La nutrición viene días después, ya con la producción de una serie de componentes importantes que van justamente a nutrir, valga la redundancia, van a nutrir al recién nacido. También sabíamos que si el estudio de la microbiota, esto ya se había escrito en la literatura cuando nosotros estábamos apenas iniciando estos trabajos,
sabíamos que la microbiota que se puede, primero, la microbiota que se encuentra en el recién nacido, en el meconio, es diferente después de algunas horas después de nacido. La microbiota que encontramos, por ejemplo, a los 3-4 días después de nacido ya es distinta, es claramente diferente. Y estos autores describieron que parte de esa microbiota viene específicamente de la leche materna. Y aquí vienen una comparación, no vamos a analizar cada uno de las filas de microorganismos, pero sí, si ustedes analizan los colores, pueden ver que la microbiota que se encuentra en la leche humana es muy parecida a la microbiota que se encuentra en las heces de estos niños durante los primeros días del nacimiento. Esto es algo que estaba reportado, de hecho esto está reportado por uno de nuestros colaboradores que había iniciado un trabajo en ese sentido. Pero para ligar nuestro trabajo con el estudio del calostro, nosotros habíamos estado caracterizando, decíamos, a la inmunoglobulina A, y habíamos encontrado, y también ya estaba descrito en la literatura cuando empezamos este trabajo, que algunas de las bacterias que se encuentran en el calostro o en la leche materna van decoradas con inmunoglobulina A. Entonces, ese fue nuestro punto de arranque. Y el otro aspecto importante es que los humanos tenemos dos tipos de inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. Generalmente es la que encontramos en mayor proporción en la sangre, en el suero. Generalmente la encontramos de forma monomérica. En cambio, en las secreciones encontramos a los dos tipos de inmunoglobulina, pero particularmente en el calostro, como podemos ver aquí, este es trabajo nuestro ya de nuestro laboratorio, la inmunoglobulina A2 es más abundante. Se encuentra en una proporción de 2 veces, de aproximadamente 1.5 veces más que la inmunoglobulina A1. Y otros isotipos se encuentran muy pobremente. Entonces, la mayor cantidad, vean ustedes, son miligramos por mililitro de IgA, siendo predominante en condiciones normales la inmunoglobulina A2. Entonces, nos interesaba ver, como decíamos en la diapositiva anterior, el tipo de anticuerpos que decoran a estas bacterias, a esta microbiota, si era predominantemente IgA1 o IgA2, o los dos decoraban de la misma manera. Entonces, planteamos a partir de una revisión de la literatura cuál pudiera ser el mecanismo, y solamente para ponerlos en contexto, sabemos que el sitio inductor de la respuesta de anticuerpos, particularmente de IgA, se da precisamente en el tracto digestivo. En el tracto digestivo se estimula la respuesta inmunológica a través de mecanismos T independientes o T dependientes. Esto va a favorecer el cambio de isotipo de las células B hacia la producción de inmunoglobulina A, que puede ser A1 o A2, y después en la madre gestante, estas células van a migrar a la glándula mamaria. Entonces, en la glándula mamaria van a completar su diferenciación, se van a establecer en la glándula mamaria, y ahí van a secretar estos anticuerpos que van a salir justamente con el calostro inicialmente y después en la leche. Entonces, lo que nos dice el canon, si ustedes leen un libro de texto de inmunología, es que sus anticuerpos son predominantemente protectores. Y la función de esos anticuerpos, pues, es fundamentalmente la exclusión inmunológica. También se había desarrollado ya por otros autores, en particular por Bunker. También esto fue algo que describió Richard Flavel precisamente en un congreso que vino de la Sociedad Mexicana de Inmunología, que ellos habían estado estudiando la disbiosis, que aparte de los microorganismos que se encuentran en el colon humano, estos en adultos, van decorados, decíamos, con inmunoglobulina. Entonces, una proporción importante de las bacterias que podemos encontrar en nuestras secreciones, unas no van decoradas con IgA, pero otras sí pueden ir decoradas con IgA. Y si nosotros separamos estas poblaciones bacterianas, podemos, a través de secuenciación masiva, determinar cuál es el componente principal de las mismas. Y bueno, si esto lo analizamos, por ejemplo, en individuos que presentan una deficiencia de IgA, que de hecho este era nuestro blanco original cuando empezamos el trabajo, queríamos estudiar pacientes con deficiencia en IgA, pero desafortunadamente estudiamos más de 1000 pacientes y no encontramos uno solo, ¿no?
tuvimos mala suerte, tuvimos que cambiar el proyecto. Pero vemos que en la literatura se ha descrito que individuos con deficiencia en IgA tienen alteraciones importantes en los microorganismos que podemos encontrar precisamente en sus heces. Entonces nosotros queríamos estudiar, nos hubiera gustado estudiar esto, por ejemplo, en mujeres deficientes de IgA para ver el efecto que tenían precisamente en la lactancia. Pero pues lo hicimos en condiciones normales. Entonces, decíamos que esta inmunoglobulina A regula la microbiota intestinal a través de la exclusión inmune, esto es, esos anticuerpos previenen que los gérmenes, que las bacterias se adhieran al epitelio y puedan invadir, ¿no? Sabemos que también estaba descrito que pueden promover la colonización, esto es, pueden ayudar a que algunos gérmenes colonicen particularmente la mucosa, no llegan a invadir a las células epiteliales, pero sí llegan a colonizar esta mucosa. Y sabemos que se establece un equilibrio entre la microbiota mutualista que se establece en estos tejidos, y esta de alguna manera va a impedir el establecimiento de patógenos o de microorganismos que eventualmente pueden ser patógenos, no necesariamente porque sean patógenos, sino cuando la densidad de estos se modifica, podemos tener un efecto de disbiosis, como les mencionaba hace un momento. Entonces, el otro hallazgo importante de la literatura, que también nosotros ya estábamos trabajando cuando apareció este artículo, fue, decíamos que parte de la microbiota en los adultos va decorada con inmunoglobulina A. Aquí tenemos un diagrama, una representación en citometría de estos gérmenes que van, estas bacterias que van recubiertas tanto con IgA1 como con IgA2, pero nos llamó mucho la atención que en el caso de los recién nacidos, o en el caso de bebés pequeños, también teníamos esta diferencia, y lo que nos llamó la atención es que la IgA2 era predominante aparentemente. O sea, las bacterias que podemos detectar que se pueden encontrar en estos bebés van decoradas predominantemente con IgA2 más que ir decoradas con IgA1. Entonces, eso fue el punto de arranque para nuestro proyecto. Y el otro aspecto que también habíamos encontrado en la literatura y que después nosotros mismos corroboramos fue el hecho de que la IgA2 aparentemente reconoce o aparentemente está funcionando predominantemente en respuestas timoindependientes, mientras que aparentemente la inmunoglobulina 1 es predominante en respuestas timodependientes. No voy a entrar en detalle a explicar este hallazgo, es un hallazgo más o menos viejo, pero nosotros pudimos corroborarlo estudiando más de 113 mujeres, por ejemplo, de calostros de mujeres, en los cuales habíamos habíamos encontrado que la vacunación contra óxido etánico promovía predominantemente la aparición de IgA1, o sea, es una proteína que es mucho más predominante que la IgA2. En cambio, cuando la vacuna era de un componente polisacarídico, por ejemplo, la vacuna polivalente de neumococo, esta promueve predominantemente una respuesta de IgA2 sobre una respuesta de IgA1. Por cierto, aquí hay un error, hay que corregir. Entonces, esto nos corroboraba, insisto, que la respuesta de IgA1 va dirigida predominantemente contra antígenos timodependientes, mientras que la respuesta de IgA1 contra antígenos timodependientes, mientras que la IgA2 va predominantemente contra antígenos timoindependientes. Entonces, con todo este contexto que les acabo de mencionar, nuestra pregunta de investigación fue si las subclases de IgA maternas, las que encontramos en el calostro, participan en la composición bacteriana en las heces de los recién nacidos. Entonces, el proyecto se inicia analizando precisamente los binomios, 196 binomios de madres gestantes, hijos a término, o sea, mujeres sanas, normales, con parto vaginal, precisamente para no meter el componente de cesárea, que no tuvieran mascotas, porque sabemos que las mascotas son un componente importante que puede detonar respuestas de IgA, que no queríamos interferencia en ese sentido, y que fueran a alimentar, que estuvieran comprometidas a alimentar con leche materna exclusiva a sus bebés, al menos los días que estudiamos a estos binomios. Y bueno, los criterios de exclusión y de eliminación fue que presentaran aborto, que enfermedades
crónico-degenerativas, obesidad, infecciones agudas, infecciones de la glándula mamaria, etcétera, lo que decidieran renunciar. ¿Cómo se hizo el trabajo? Pues se tomó el calostro de la madre. Al momento del parto se tomó antes de los primeros minutos, de hecho, o dentro de las 2 primeras horas, el meconio del recién nacido, y se les permitió a estas madres, más bien estas madres alimentaron a sus hijos durante 2 a 3 días aproximadamente, que es lo que duran en el hospital, y antes de que fueran dadas de alta, se volvía a tomar una muestra de estos recién nacidos. Y en estas muestras, tanto en el calostro como en las muestras de heces, se analizó la presencia de inmunoglobulina A, inmunoglobulina A1 y A2, y por supuesto, en estas mismas muestras se estudió la microbiota. Entonces, los datos, aquí están los datos de estos 196 madres, la concentración de IgA2 sobre la concentración de IgA1, o sea, básicamente reproduce lo que habíamos analizado. Y como control utilizamos un grupo de mujeres que por alguna razón no podían no podían amamantar a sus bebés. Entonces, estos bebés recién nacidos, que no pueden ser alimentados con el calostro de la madre, son alimentados con leche humana de donadoras sanas. Generalmente estos hospitales de ginecobstetricia tienen bancos de leche, pero estos se colectan bancos de leche de diferentes mujeres, pero estos bancos de leche se pasteurizan. Esta leche se pasteuriza, entonces la leche que reciben los bebés está pasteurizada, y esto, pues, vean ustedes, tiene un efecto muy importante en la concentración de inmunoglobulinas. Entonces fue un buen control para nuestro estudio, pero nos llamó la atención pues que hay una pérdida muy importante de anticuerpos. Esto es de la protección que puede brindarle el calostro al recién nacido. Y ven ustedes la escala además, la diferencia es bestial, es monumental. Lo siguiente fue estudiar a los anticuerpos que van decorando estas bacterias. O sea, para esto se centrifugaron las muestras, se sedimentaron las bacterias, y de estas bacterias, por cambios de pH, recuperamos estos anticuerpos para medir la presencia de los mismos. Entonces, en el calostro, podemos ver que el calostro contiene bacterias que van decoradas con IgA1 y con IgA2, y estas proporciones mantienen las concentraciones relativas de IgA1 y IgA2 en el calostro. Si hay una abundancia relativamente mayor de IgA2 sobre IgA1, las diferencias son significativas. Claro, vean ustedes, estos son nanogramos, o sea, comparados con los miligramos que teníamos de anticuerpo libre, pues la cantidad que podemos recuperar de las bacterias es muy pequeña. Sin embargo, pues claramente cuantificable, no hay problema. Y por supuesto, las pocas bacterias que encontramos en la leche pasteurizada, porque sí hay bacterias, pues no llevan ninguna decoración, no van con ninguna inmunoglobulina A unida, asociada precisamente porque el proceso de pasteurización elimina estos anticuerpos. Entonces, en cuanto a los números de bacterias que podemos recuperar del calostro, pues vemos que este es el número total de bacterias que podemos encontrar, aproximadamente 1 millón, y de estos, parte de ellos van decorados con IgA2, parte van decorados con IgA1, y en la leche pasteurizada pues encontramos muy pocas bacterias totales. El siguiente paso, decíamos, fue analizar la asociación de anticuerpos con las diferentes inmunoglobulinas, y vemos que la inmunoglobulina A2 es predominante en estas muestras. Hay más IgA2 que IgA1 decorando estas bacterias, y hay muy pocas bacterias con una decoración doble en el calostro. Y pues el siguiente paso fue precisamente purificar esas bacterias, extraer el RNA, el DNA, pues para buscar las secuencias del RNA 16S, hacer la secuenciación masiva. Aquí vemos la muestra antes de la separación, y después de separarla por perlas magnéticas, podemos ver que tenemos una población pues bastante pura, bastante bien diferenciada de la población negativa, con muy poca contaminación. Se hace la amplificación
con primers específicos, y finalmente esto se lleva a secuenciación masiva. Aquí está la marcha de eventos que hay que hacer para curar toda esta información de la secuenciación masiva. Lleva más tiempo hacer el análisis que hacer el experimento. En realidad el experimento es muy simple, muy breve, pero después de que se tienen los datos, los archivos de secuenciación masiva, hay que hacer un trabajo de varias semanas que afortunadamente tuvimos mucha ayuda y un muy buen estudiante de doctorado que pudo hacer el seguimiento. Y este es un resumen muy rápido, muy breve, de las bacterias que encontramos en el calostro, las bacterias que encontramos decoradas con IgA1 en el calostro, y las bacterias que encontramos decoradas con IgA2 en el calostro. Quiero llamar su atención, insisto, sin entrar en detalle en las familias de bacterias que podemos encontrar. Vean ustedes solamente los códigos de colores y podrán ver que este se parece más al calostro total, mientras que la IgA2 tiene o decora predominantemente grupos bacterianos que son muy diferentes, que son distintos. Y esto fue muy llamativo. Y aquí están los géneros bacterianos más abundantes que van decorados con IgA2, Bifidobacterium, Lactobacillus y Bacteroides, y los grupos bacterianos que van decorados predominantemente con IgA1, que son estafilococos, streptococos y Clostridia. Y hay una clara diferenciación, una clara separación entre ambos grupos bacterianos, mediados por los anticuerpos. Esto, como inmunólogo, lo que nos dice es que hay una diferenciación importante en el sitio de inducción de la respuesta, y las respuestas son claramente distintas. Esto es analizando nuevamente a través de un análisis de componentes principales, que hay una separación muy clara entre los grupos bacterianos. Cada uno de esos es un género bacteriano, entre los grupos bacterianos que están marcados con IgA1 y aquellos que están marcados con IgA2. O sea, hay, por supuesto, algunos grupos bacterianos que tienen ambas inmunoglobulinas. Entonces, después de esto, nos fuimos a analizar qué pasaba. Esto ya fue en el calostro. Nos fuimos a analizar qué pasaba con las heces. Entonces, en el meconio, como era de esperar, no encontramos bacterias o encontramos muy pocas bacterias. Pero un hallazgo importante fue que en las heces de bebés de 2 a 3 días, de 3 a 5 días aproximadamente después de nacimiento, tampoco encontramos bacterias o encontramos muy pocas bacterias cuando estos niños fueron alimentados con leche pasteurizada, leche humana pasteurizada de banco de leche. En cambio, aquellos bebés que fueron alimentados con calostro tenían una abundancia bastante significativa de bacterias, y estas bacterias fueron, bueno, aquí lo mismo, para ver cuál era la inmunoglobulina predominante en las heces de lo que recuperábamos de estos niños recién nacidos, y aquí nos llamó poderosamente la atención de que las pocas bacterias que recuperamos de las heces de estos recién nacidos van decoradas predominantemente con IgA2, y encontramos muy pocas, prácticamente nada, de bacterias que van decoradas con IgA1. Entonces, se pierde estas bacterias o se pierde la inmunoglobulina. Les adelanto el resultado porque veo que mi tiempo va corriendo, pero básicamente lo que encontramos es que esta inmunoglobulina se pierde. No se pierden las bacterias, pero lo que sí nos llamó la atención es, me voy a brincar este dato, ahorita regreso rápidamente, es que las heces de niños alimentados con calostro, vean ustedes, esta es la diversidad bacteriana que podemos encontrar, es muy diferente a la diversidad bacteriana de los niños que fueron alimentados con leche humana pasteurizada, donde hay una abundancia relativa de enterobacterias, Clostridium. Pero la otra cosa importante que nos llamó mucho la atención es que los niños que fueron alimentados con calostro, su diversidad bacteriana se parece mucho a la diversidad bacteriana que encontramos en el calostro total. Entonces, de alguna manera estos anticuerpos están ayudando importantemente al proceso de colonización, o cuando menos esos son los hallazgos que teníamos ahora. Me regreso rápidamente solamente para explicarles qué pasó con la IgA1. Bueno, lo que hicimos fue incubar por unos minutos, por 100 minutos, las bacterias que recuperábamos del calostro con IgA1, y encontrábamos con que rápidamente se pierde la IgA1.
sea, no se pierden las bacterias, pero estas bacterias secretan anticuerpos que destruyen predominantemente la IgA1, pero no la IgA2. Entonces, por eso, a la hora de hacer la secuenciación, encontramos que las bacterias que se establecen son predominantemente aquellas que fueron decoradas con IgA2 y que esta inmunoglobulina es resistente, al menos durante el tiempo de estudio, a la presencia de estas proteasas. Y importantemente también de este análisis pudimos determinar que alrededor de un 30% de las bacterias, bueno, no conocemos la fuente, pero un 70% de las bacterias vienen importantemente del calostro, de las bacterias que encontramos en las heces de los recién nacidos. Y de estos, un porcentaje muy importante van decoradas precisamente con IgA2. Entonces, IgA2 definitivamente tiene un papel importante en el proceso de colonización de estas criaturas. A la hora de comparar las bacterias, los grupos bacterianos que encontramos decorados con IgA2, pues son básicamente los que ya les había descrito, más algunos otros. Y estas son bacterias que no van decoradas con ningún anticuerpo, que probablemente ahí estaban los grupos, si se acuerdan, afilococos y estreptococos estaban decorados con IgA1, pero que estas bacterias al secretar proteasas se deshacen de estos anticuerpos y por lo tanto ya no vemos esa decoración. Entonces, nuevamente, este es un análisis de componentes principales para ver qué tanto se parecen, por ejemplo, los géneros bacterianos de niños que fueron alimentados con calostro, de aquellos que fueron alimentados con, que tienen IgA2, y vemos que se empalman perfectamente bien estos componentes principales. En cambio, aquellos que fueron alimentados con leche pasteurizada, vemos que se separan totalmente. O sea, el calostro, las inmunoglobulinas, los anticuerpos del calostro y particularmente la IgA2, está promoviendo una colonización de ciertos grupos bacterianos que creemos van a ser benéficos para el recién nacido. Ya no tengo mucho tiempo, de hecho voy a cortar aquí para no consumir el tiempo del otro colega, pero encontramos que uno de los componentes metabólicos importantes en esta historia es precisamente que tenemos bacterias en el grupo de IgA2 que se dedican a la síntesis del folato, y ustedes saben que el ácido fólico es muy importante precisamente como un componente prebiótico, producido por esas bacterias y que es importante para el desarrollo del bebé. Asimismo, pues encontramos algunos azúcares que son importantes para el establecimiento de estas bacterias en la mucosa, por IgA2, no hay tiempo de revisarlo, pero y encontramos importantemente también en las bacterias que van decoradas con IgA2 la presencia de esta enzima, la serina hidrometiltransferasa, y esta enzima es muy importante justamente en la generación de ácido fólico. Entonces, eso cuadra, y esto de alguna manera nos dice precisamente que estos anticuerpos de alguna manera están proveyendo una serie de elementos importantes para el establecimiento de ciertos grupos bacterianos. Y bueno, como ya me fui muy deprisa, solamente para concluir, puedo decirles que la IgA2 materna participa en la composición bacteriana de las heces del recién nacido, los neonatos de los 3 días, que fue lo que pudimos estudiar. Esto ya no les mostré los datos de cuáles son los epítopes comunes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que nos gustaría hacer, muchas cosas que se nos quedaron en la mesa de trabajo que no pudimos continuar. Pero si quieren ver los detalles del trabajo completo, pues esto se publicó hace apenas unos meses, hace 6 meses, en Frontiers in Immunology. Ahí está el trabajo y todos los detalles del mismo. Esto tuvo financiamiento de CONACYT. Este fue el último donativo que tuve de CONACYT hace 2 años, no, casi 3 años, y desde entonces no tenemos dinero y por lo tanto toda la ciencia en mi laboratorio está en espera de mejores días. El trabajo, por supuesto, se hizo, es un trabajo en colaboración, nosotros no lo hubiéramos podido hacer solos. Fue el trabajo de tesis de doctorado de Eric Sánchez Alguero, y la parte muy importante de la caracterización de la microbiota se hizo en colaboración con el doctor Jaime García Mena, que es un especialista en Simvestab, precisamente en la caracterización de toda la microbiota. Él, de hecho, trabaja específicamente
analizando microbiota de diferentes componentes. Y esto se hizo en colaboración con el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, el doctor Víctor Contreras, y recibimos el anticuerpo contra la enzima participante de la síntesis de ácido fólico de la doctora Reiko Shinkura de la Universidad de Japón. Hoy revisando justamente la literatura, hace unas 3 horas me encontré justamente con que Science esta semana acaba de publicar un número especial para hablar precisamente de los microbiomas y del impacto que tienen estos microbiomas en la salud humana. Entonces, se los recomiendo si tienen tiempo. Y bueno, si tienen amigos en CONACYT y pueden abogar por nosotros, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a la doctora Desirée Alpizar y al doctor Luis Silveira por esta distinción de permitirme ser parte de esta reunión tan importante. Y me siento halagado y un poco intimidado porque los reumatólogos en general somos inmunólogos aficionados en el mejor de los casos. Entonces espero que los conceptos vertidos por aquí sean del interés de todos ustedes. Este es un trabajo realizado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en nuestra Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, pero con una muy afortunada colaboración con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados de CONACYT, que está acá también en Chihuahua, y que es un verdadero manantial de talento, y hemos encontrado por ahí la posibilidad de colaborar en forma muy eficaz con personas brillantes y que tienen una gran disposición. La reumatología es una especialidad maravillosa, dicho por un reumatólogo, porque tenemos ante nosotros enfermedades que son verdaderamente enigmáticas. Y a lo largo del tiempo en el cual los reumatólogos de mi generación hemos podido disfrutar de los avances, hemos podido entender muchísimos aspectos que antes eran un completo misterio y que ha transformado la terapéutica de nuestros pacientes. Nuestra capacidad de clasificar las enfermedades es hoy mejor. Nuestra capacidad de reconocerlas en forma temprana para tratarlas oportunamente es una asignatura que nos ocupa y nos preocupa. Y el lograr identificar subtipos y subclases de enfermedades nos ha permitido poder establecer blancos terapéuticos mucho más eficaces. La reumatología, cuando un servidor inició en ella, por ahí de finales de los 90s, era una especialidad realmente paliativa. Hoy esto afortunadamente ha cambiado. Tenemos agentes terapéuticos de alta eficacia y una gran especificidad para una gran diversidad de patologías. Un servidor se formó en el Hospital General de México bajo la tutela del doctor Rubén Burgos, que seguramente es conocido y admirado por muchos de ustedes. Él es sin duda alguna una piedra angular en la escuela mexicana que ha estudiado a las espondiloartropatías. Él es miembro fundador de ASAS, y del cual, bueno, yo tengo la suerte de pertenecer. Es una sociedad internacional dedicada al estudio de las espondiloartritis. Y este grupo de enfermedades tiene una serie de características específicas que las convierten en una gran oportunidad para todos los reumatólogos. Como ustedes pueden ver en este antiguo esquema que las enumera, ubica en el centro a la espondilitis anquilosante, la cual es una enfermedad prototípica que afecta predominantemente a varones jóvenes, rompiendo en alguna medida el estigma de que las enfermedades reumáticas son problemas de ancianos. En realidad, las enfermedades más graves suelen afectar a pacientes jóvenes, tanto en el lado de las espondiloartritis como el lupus eritematoso, que es por supuesto una enfermedad ingrata y compleja. A esta se le suman la artritis psoriásica y la artritis enteropática, la cual tiene como patología asociada la psoriasis, que es un proceso inflamatorio extenso de la piel. Y la artritis enteropática se vincula con la enfermedad de Crohn y con la colitis ulcerativa crónica inespecífica.
las cuales son es una entidad que afecta segmentos muy importantes de la mucosa intestinal, causando ulceraciones debido a un proceso inflamatorio severo. Otra de las ramas de este grupo de enfermedades es la artritis reactiva, la cual tiene un vínculo claro con las infecciones bacterianas y nos permite dar entrada a lo que será el tópico de esta plática, que es un modelo de espondiloartritis y algo de su interacción con procesos bacterianos. Hemos identificado a muchos de los agentes que explican la inflamación y los cambios patogénicos y tenemos la gran fortuna de que muchos de ellos son compartidos. Tenemos la gran fortuna porque cuando logramos tratar a alguno de nuestros pacientes con alguno de los agentes, casi siempre anticuerpos monoclonales que antagonizan algunos de estos mediadores, tenemos la oportunidad de dar resolución tanto a la afección articular como a la cutánea, como a la intestinal y a la inflamación ocular. Es la fortuna de la patología o de la patogenia compartida. Sin embargo, existen particularidades y sabemos bien que desde el punto de vista patogénico y genético existe un cierto grado de incompatibilidad entre las distintas formas de espondiloartritis. Estas son enfermedades que además de causar dolor tienen un impacto sistémico importante. Esta es una fotografía secuencial de un soldado inglés con espondiloartritis a lo largo de 26 años y es evidente para todos nosotros la emaciación muscular y el gran impacto desde el punto de vista sistémico que estas enfermedades tienen. Su impacto económico, su impacto funcional y su impacto en muchísimos aspectos de la vida es trascendente. Y de hecho hoy sabemos que las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y las espondiloartritis reducen hasta en 15 años la expectativa de vida de un paciente con respecto a la población de referencia. Este es un ejemplo de cómo la enfermedad altera la postura y la funcionalidad de los pacientes, y esto es debido básicamente a este tipo de cambios. Para quienes no están familiarizados con las imágenes radiográficas, quiero comentarles que estas vértebras que observan ustedes en la radiografía corresponden a la columna lumbar y como pueden ustedes darse cuenta es un continuo de hueso de arriba a abajo. Esto no es normal. Una radiografía normal mostraría que los discos intervertebrales no están rodeados de hueso y esto es lo que permite la movilidad. Entonces, estos pacientes son inmóviles y son inmóviles en forma irreversible. Ustedes podrán entender también con facilidad que es casi imposible llegar a los sitios en los cuales este proceso se da. Es decir, biopsiar las vértebras de alguien para poder definir las características de un proceso inflamatorio es un nivel de invasividad que no se justifica desde el punto de vista ético. Por eso, a diferencia de lo que ocurre con otras patologías, nuestro conocimiento de la patogenia de la espondilitis anquilosante, en este caso, deriva de la evidencia indirecta obtenida de la piel de pacientes con psoriasis, de la inflamación intestinal y de los cambios a nivel de articulaciones periféricas. Sin embargo, nuestro conocimiento es tan incompleto que a pesar de que tenemos elementos que nos permiten antagonizar el proceso inflamatorio, nuestra capacidad de antagonizar el proceso de osificación es aún muy escaso. Por eso recurrimos a estrategias experimentales. Una característica de los pacientes, además de la fusión a nivel de la columna vertebral, es la fusión de las articulaciones sacroiliacas. Este proceso de proliferación ósea suele ser secundario a un proceso inflamatorio del cual entendemos poco. En el caso de la columna, suelen ser los sitios de inserción de los ligamentos de los discos los que suelen generar edema óseo identificable en la resonancia magnética y eventualmente dan camino a la formación de estos puentes óseos. La inflamación es un prerequisito de la formación del hueso. En México, durante mi doctorado, tuvimos la oportunidad de estudiar una variante mexicana de la espondilitis anquilosante que acuñada por mi maestro, el doctor Burgos, como tarsitis anquilosante. Y como es un tejido más accesible, aquí sí pudimos biopsiar. Vale la pena comentarles a ustedes que los pacientes con tarsitis anquilosante tienen además espondilitis anquilosante, es decir, hablamos de un mismo proceso en dos ubicaciones. Y lo que encontramos por primera vez
por primera vez porque es la única vez que se han biopsiado. Fue un proceso de osificación muy extenso. Ustedes pueden ver en estas diapositivas la superficie ósea y pueden darse cuenta que hay islas de hueso que se forman en la matriz del tejido conjuntivo que rodea al hueso. Es decir, hay un llamado osteogénico para las estructuras mesenquimatosas periósticas y hay una rápida proliferación del hueso a nivel cortical y también a nivel del hueso, a nivel del hueso subcondral. Es decir, hay un llamado a una osteogénesis anormal, aberrante, tanto intramembranosa como endocondral. Y cuando analizamos las características fenotípicas de estas células mesenquimatosas, nos dimos cuenta que expresan proteínas que serían esperadas únicamente en células que tienen una diferenciación hacia el linaje osteoblástico. Aquí les muestro imágenes en donde se demuestra la presencia de osteocalcina por inmunofluorescencia en el tejido de la centesis, que es el tejido conjuntivo que circunda y rodea a las estructuras óseas. Esto quiere decir que las células que originalmente tenían un fenotipo de fibroblastos comienzan su camino en diferenciación hacia osteocitos y seguramente podrán conformar estas islas de hueso que eventualmente confluyen y pegan y fusionan a los huesos. Afortunadamente existen modelos murinos que comparten muchos aspectos con la enfermedad humana. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar en forma progresiva a este ratón que recibe el nombre de DBA1. Este ratón en forma espontánea desarrolla una enfermedad que recuerda mucho a las espondiloartritis humanas. Lo que hay que hacer para que la desarrolle es guardar a 4 machos jóvenes o más que no procedan de la misma camada en un espacio confinado. Son ratones de un comportamiento poco recomendable porque se pelean inmediatamente, lo hacen en una forma constante y eventualmente desarrollan un tipo de artritis que recuerda a la espondiloartritis humana porque además de la inflamación existe una proliferación ósea importante. Si ustedes recuerdan la sacroiliitis que les mostré, que es una huella de la enfermedad en los humanos, aquí tengo la oportunidad de mostrarles una microtomografía obtenida en el CIMAP, en donde se demuestra la fusión de las articulaciones sacroiliacas, también en el ratón. Y si observamos las articulaciones periféricas, en este caso la rodilla, pueden darse cuenta ustedes que hay una pérdida importante de la continuidad de la superficie ósea. Todos esos espacios que hacen que parezca una palomita de maíz son destrucción ósea secundaria al proceso inflamatorio. En el laboratorio nos ha interesado mucho el papel que las células tisulares juegan en el estímulo de la respuesta inmune en la lógica del modelo de Poli-Matchinger del peligro, pero no en la liberación de alarminas y no en la liberación de productos inertes, sino en su capacidad de continuar dirigiendo el proceso una vez que el fenómeno de irritación, en este caso probablemente la disbiosis intestinal o bien las alteraciones de mecanopropriocepción, inducen un estado crónico de inquietud en la célula. La inflamación intestinal es una característica de las espondiloartritis, está descrita incluso en pacientes en los cuales la enfermedad intestinal no es clínicamente detectable. Si ustedes toman una biopsia de un paciente, toman el intestino de un paciente con espondilitis, si hay actividad inflamatoria a nivel de la columna, hay actividad inflamatoria a nivel también del intestino. Y un dato importante es que muchos modelos murinos de artritis, no solo este, si son mantenidos en condiciones estériles, no desarrollan artritis. Por lo tal, pareciera que las bacterias son un prerequisito importante. Y el microbioma es, por supuesto, un área de estudio importante en pacientes con espondiloartritis, tanto con enfermedad inflamatoria intestinal, y se ha demostrado que durante los periodos inflamatorios cambia el perfil y la proporción de las taxas y de las familias y de las clases. Y en pacientes con espondilitis anquilosante, tanto el tratamiento como la reactivación de la enfermedad coinciden con modificaciones en las proporciones. Por lo tanto, pareciera que existe un lenguaje a nivel de la mucosa. Por este motivo, nosotros nos decidimos por primera vez a explorar las características de la microbiota en los ratones DBA1 y
para tener contexto, decidimos darles un tratamiento con levofloxacina. Y evaluamos en este grupo de ratones tratados con levofloxacina los cambios en la microbiota, su impacto en la inflamación intestinal y articular, y a través de microarreglos la expresión génica diferencial en los tejidos de relevancia, que es el intestino, la columna, las patas traseras, y por supuesto perseguir los resultados del microarreglo en la expresión de las proteínas a nivel tisular. Con esta finalidad, 2 grupos de ratones fueron sometidos al proceso a través del cual desarrollan la artritis. Estaban cohabitando en el mismo cuarto, en las mismas condiciones, con el mismo alimento, pero un grupo recibió levofloxacina en el agua de beber a una dosis equivalente a 1 miligramo por mililitro durante 5 meses. Y eventualmente obtuvimos muestras de heces, fueron sometidas a secuenciación del gen 16S, el ribosomal. Hicimos la expresión génica de microarreglos y la búsqueda de las alteraciones histológicas y a nivel también de la expresión de proteínas. La secuenciación fue llevada en Sinaloa y se utilizaron regiones específicas del gen ribosomal 16S, y los microarreglos se hicieron en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. El tratamiento con levofloxacina modificó en forma importante a la microbiota intestinal. Las proporciones de muchísimos grupos de filum y a nivel de clase fueron modificados, como ustedes pueden ver. Y por diagrama de Venn pudimos obtener 21 taxas diferentes, de las cuales 4 estuvieron incrementadas en el grupo de levofloxacina y 17 estuvieron en el grupo sin levofloxacina, que actuó como grupo control. Interesantemente, la levofloxacina redujo en forma muy importante la presencia de bacterias que han sido consideradas como proinflamatorias, como Prevotella, Blautia, Oscillospirales, Bacteroides, Streptococcus y Rickenella, e enriqueció en forma muy importante a Muribacula, que es considerada en general una bacteria antiinflamatoria. Hubo una modificación significativa en el perfil metabólico también a nivel intestinal, por lo cual hubo una modificación importante en la relación entre las bacterias a nivel del intestino, y esto es evidente por el análisis histológico tanto de la mucosa ileal como de la mucosa colónica. Esto se hizo utilizando scores específicos de inflamación, y podemos darnos cuenta que la levofloxacina redujo la severidad del infiltrado inflamatorio, de los cambios epiteliales y en algunos otros conceptos como la pérdida de células caliciformes y también la formación de abscesos de cripta. Es decir, la levofloxacina redujo en forma importante la inflamación detectable desde el punto de vista histológico. Y a nivel articular, como ustedes pueden darse cuenta, hubo una disminución significativa en el infiltrado inflamatorio a nivel de la hiperplasia sinovial, que es un marcador del potencial de daño de la membrana sinovial. Hubo menos daño en el cartílago y hubo menos proliferación ósea y también menos proliferación a nivel cartilaginoso, que es un prerequisito para la proliferación ósea en estos ratones. Y como pueden ustedes verlo, esto es evidente en las imágenes histológicas. En el grupo control, los huesos prácticamente están fusionados, en tanto que en el grupo con levofloxacina podemos ver una clara separación de los huesos, una estructura más cercana a lo normal y el grosor de la membrana sinovial. No tengo aquí señalador hasta donde veo. Déjenme ver si puedo hacer uso de algún señalador. No ven ustedes la flecha, ¿verdad? Que estoy... Sí, se ve la flecha. ¿Se ve la flecha? Sí. Perfecto. Esta es la membrana sinovial en el grupo control con un infiltrado inflamatorio, y esta es la membrana sinovial en el grupo con levofloxacina. Hay una clara diferencia. Los huesos prácticamente están semifusionados y aquí fusionados. Y a nivel de las articulaciones más periféricas, esta es la metatarsofalangica, pueden darse cuenta cómo el cartílago tiene un nivel de preservación diferente. Entonces, hay un impacto de la levofloxacina a nivel articular. El microarreglo nos dio cambios muy significativos utilizando un Z-score de 1.5 o mayor.
obtuvimos una disregulación de 1959 genes a nivel intestinal y 2.515 a nivel del tarso y 2.400 y pico a nivel de la columna, prácticamente 2.500, y ustedes pueden darse cuenta que hubo una gran cantidad de genes supra e infrarregulados. Utilizando las plataformas informáticas de David, de Cytoscape y de String, logramos identificar las vías que fueron mayormente afectadas en cada una de las regiones y los genes que eran los ejes principales de estas vías. Entonces, a nivel intestinal se redujeron vías proinflamatorias como aquella vinculada con la artritis reumatoide, con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la interleucina 17 y como regla general, las cinasas, que ustedes saben que son mediadores relevantísimos a nivel intracelular de los procesos de activación, migración, diferenciación, se vieron alteradas también. Hubo infrarregulación por el efecto de la levofloxacina del factor de necrosis tumoral de Hun, que es un elemento terminal de MAP quinasa, de JAK3, de algunas quimioquinas, de interleucina 10 y de interleucina 15, e interesantemente hubo sobreregulación de interleucina 17 y de gamma interferón. Vale la pena mencionar que a nivel intestinal la interleucina 17 es protectora. A nivel de las patas, algunas de las vías que se alteraron incluyen algunas vinculadas con artritis periférica, como la vía de hipoxia, algunas quimioquinas, NF-kappa-beta, también artritis reumatoide, y una vez más encontramos activación de varias de las cadenas de cinasas. Aquí hubo reducción de AKT3 y AKT2, que forman parte de la cadena de trifosfoinositol y su cinasa, de una quimioquina y de interleucina 12 y 17, las cuales están claramente implicadas en la patogenia del proceso inflamatorio y forman parte del tratamiento. El antagonismo de estas a través de ustekinumab o a través de secukinumab y de ixekizumab son estrategias terapéuticas en el manejo de la artritis periférica. Y hablando de la columna, que por supuesto es uno de los blancos que nos importa mucho porque es la región más refractaria, hubo un perfil de inhibición similar al observado a nivel intestinal, al igual que en lo metabólico. Aquí se infrarreguló la vía de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la producción intestinal de IgA, también de quimioquinas, TH1, TH2, hipoxia y algunas de las vías de cinasas como JAK-STAT y como WNT. Y hubo una infrarregulación de varias citocinas cardinales como interleucina 12, 13, 23, de STAT3, por supuesto hablando de la vía de JAK3, de las JAK cinasas y de NF-kappa-B. Desde el punto de vista metabólico, porque nos centramos en las vías proinflamatorias en el microarreglo, desde el punto de vista metabólico, hubo una serie de cambios muy importantes. Cada vez más entendemos que el entorno de las anormalidades metabólicas suele conferir realmente una gran predisposición para el desarrollo de cambios inflamatorios a través de mecanismos específicos como los asociados con la hipoxia, a través de los factores inducibles de hipoxia o las cadenas de inflamación secundarias al daño al ADN o bien al frío o las proteínas de choque térmico. Hubo una cierta diferencia o una cierta diferenciación de los hallazgos metabólicos a nivel de las patas traseras con respecto al intestino y la columna, pues predominaron algunas de las vías asociadas con los procesos metabólicos de carbohidratos, en tanto que a nivel de la columna y del intestino tuvieron gran relevancia vías asociadas con el metabolismo de los lípidos. De hecho, es conocido que el butirato es una de las sustancias que tiene un mayor potencial antiinflamatorio a nivel del microbioma. Pues esta es la respuesta intestinal, de hecho, a las alteraciones en las concentraciones en las proporciones de las bacterias. Y a nivel articular, tanto a nivel de la columna como a nivel de las articulaciones periféricas, algunas vías específicas que parecieran tener relación
con metabolismo lipídico, pero a otros niveles, como a nivel de los fosfolípidos o los esfingolípidos o la lipólisis. Estas se encontraron alteradas o modificadas por la levofloxacina a nivel de las patas traseras y la columna, pero no a nivel intestinal. Hay una expresión clara de factores inmunorelevantes como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 23 en todos estos tejidos. En varios casos, la levofloxacina los infrarreguló. Es decir, tenemos evidencia histológica de la mejoría del proceso inflamatorio, pero también tenemos una evidencia clara de una reducción en la expresión de estas citocinas, lo cual nos hace pensar que el hecho de que utilicemos medicamentos contra el factor de necrosis tumoral, contra la interleucina 23 o contra la interleucina 17 o de JAK, la inhibición de JAK, que han tenido un efecto terapéutico demostrable en nuestros pacientes, en realidad estamos atacando el proceso en un punto muy específico. Ustedes pueden darse cuenta cómo la levofloxacina redujo la expresión de TNF tanto a nivel intestinal como a nivel de la membrana sinovial y no con tanta claridad a nivel de la centesis o del hueso o cartílago en formación, ni a nivel de la columna. A nivel de la columna fue muy marginal y sí alcanzó significancia estadística. Algo similar observamos con interleucina 23, especialmente a nivel intestinal y a nivel de la columna. Pensando nosotros en el modelo del peligro, podemos darnos cuenta que en realidad las células epiteliales son responsables de la expresión de una gran mayoría del factor de necrosis tumoral a nivel intestinal y podemos ver que la diferencia más acentuada inducida por levofloxacina es a este nivel. El factor de necrosis tumoral también está expresado en células osteocíticas a nivel de la entesis y en este caso a nivel de la proliferación ósea, es decir, no deriva de células de la respuesta inmune únicamente, sino también de células tisulares. Y por supuesto el medicamento tiene efecto a estos niveles. Algo muy similar observamos con JAK3 y con interleucina 17. JAK3, por supuesto, es una vía terapéutica básicamente manejada por los inhibidores de JAK sinasas como tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Y podemos darnos cuenta que su expresión por levofloxacina está disminuida a nivel intestinal, está disminuida a nivel de la membrana sinovial y su efecto en otros lugares es menos claro. A diferencia de lo que ocurre con las demás, la interleucina 17 se incrementa a nivel intestinal, lo cual tiene un papel protector, pero en general disminuye en los otros sitios o se mantiene prácticamente sin cambios. Al igual que como observamos con el factor de necrosis tumoral, son las células epiteliales quienes tienen una expresión más importante. Y pueden verlo aquí, en donde el efecto es menor y es en los ápices de las vellosidades donde hay una gran expresión. Lo mismo ocurre a nivel de la centesis. Estas son células cartilaginosas y estas son definitivamente fibroblastos, como pueden verlo por su fenotipo. Y a nivel de hueso en formación, existe una expresión importante también de JAK3. Por lo tanto, las células tisulares tienen un papel relevante. Otro de los hallazgos que tuvimos en este modelo es que si bien es cierto que las citocinas están presentes en distintos tejidos, no lo hacen en las mismas cantidades. Podemos darnos cuenta que en el mismo ratón que padece la enfermedad, las concentraciones observadas entre el esqueleto axial y las patas traseras es claramente diferente. El proceso inflamatorio es más intenso a nivel periférico. Y cuando analizamos las proteínas vinculadas con la proliferación ósea, nos encontramos que algunas de estas vías actúan preferentemente en un sitio y algunas en otro. BMP y SMAD forman parte de un mismo circuito de señalización dependiente de las proteínas óseas morfogénicas o morfogenéticas, y WNT y beta-catenina forman parte de otro sistema. Estas parecieran estar incrementadas a nivel de las patas, pero la osificación mediada por RUNX2
tiene un claro predominio a nivel de la columna. Por supuesto, esto es importante porque existe un efecto diferencial de algunos agentes terapéuticos. Son útiles a nivel periférico, pero no son útiles a nivel de la columna, la cual se mantiene como el territorio más refractario. Y este es el abstract gráfico que resume este trabajo, fundamentalmente ubicándose en los 3 dominios que la enfermedad afecta y encontrando diferencias claras en el perfil de expresión de citocinas y las proporciones en cada lugar. Es decir, existe un vínculo a nivel intestinal. Estas modificaciones se dan única y exclusivamente por el hecho de que los ratones tomen levofloxacina, pero estos cambios, si bien mantienen ciertas tendencias paralelas, también es cierto que mantienen particularidades en algunos de los escenarios. Por lo tanto, podemos concluir, si ustedes no están en desacuerdo, que la disbiosis intestinal tiene una conexión fisiopatogénica con el proceso de inflamación de articulaciones, tanto a nivel periférico como axial, que la levofloxacina modifica el perfil proinflamatorio de la flora intestinal en este modelo y que reduce la intensidad del proceso inflamatorio a varios niveles. Sin embargo, el proceso es distinto en forma muy puntual y muy específica en cada uno de estos sitios. Y que existe una participación decidida de las células mesenquimatosas directamente en la producción de citocinas proinflamatorias en forma crónica y no únicamente en la liberación de DAMPs, sino siendo parte del elemento crucial del proceso patogénico. Si la mucosa intestinal directamente, si el epitelio intestinal produce TNF, no hay una estructura inmune que tenga ese tamaño a nivel sistémico. Por lo tanto, considero que este modelo nos permite explorar una serie de relaciones que aún no están del todo definidas. Muchas gracias.